Olá, que Deus te bendiga, bendiga a você, sua família. Eu sou o pastor Darcio. E yo, Nilza. Estamos acá para mais um serviço de conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Pero antes de começarmos, me gostaria de falar com você deste projeto que o Senhor puso em nossas manos, que é a Rádio Vineyard. É uma rádio por internet onde você pode escuchar onde tenha internet. Pode escucharla e verla a través de seu teléfono, a través de su tableta, a través de su computadora, puede participar con nosotros de este ministerio. Y cuando hablábamos de misiones, hablábamos de llevar la palabra del Señor a todas las naciones, a todos los pueblos. Y a través de una radio podemos llegar hasta allá. No importa donde la persona esté, ella puede cambiar todo para su idioma sin ningún problema. Y usted puede estar junto con nosotros, puede estar escuchando la radio, promocionando la radio, puede estar orando por la radio, puede estar trayendo sugerencias para nosotros de alabanzas, trayendo sugerencias para nosotros de programas para hacernos en la radio. Entonces, mi hermano, usted es nuestro invitado a estar con nosotros llevando la palabra del Señor a todo el mundo en nombre de Jesús. Si usted tiene una tienda, si usted tiene una oficina, si tiene un negocio, o que tenga, puede poner la radio 24 horas escuchando alabanzas al Señor. Porque la palabra del Señor dice que nosotros aprendemos oyendo la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo va a trabajar con todos nosotros en nombre de Jesús. Amén. Bueno, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Esto es que nosotros debemos hacerlo. No solamente conocer, pero también vivir la palabra. Tenemos nuestro canal en YouTube que usted puede se suscribir allá y puede divulgar, porque en ese canal de YouTube ponemos todos los estudios y todas las palabras que tenemos, ponemos allá. Y usted puede recordar y puede hacer evangelización por este canal. Ahí está la dirección de nuestra radio, www.radioviniardi.com. Y usted puede entrar y escucharla de donde usted estiver, desde que tenga internet, ¿ok? Tenemos nuestra comunidad virtual. El miércoles pasado tuvimos nuestra primera reunión de oración. Y te invitamos a miércoles 3 de noviembre a estar con nosotros, a orar, a interceder por las personas, por las situaciones, por quien sea, para que podamos juntos como cuerpo de Cristo caminar. Tenemos nuestros servicios y te invitamos a conectar con nosotros, a orar con nosotros, a difundir este ministerio, esta comunidad a las otras personas. Amén. Bueno, nuestro estudio de hoy es un estudio que algunas personas me preguntado sobre o que es el llamado de Dios. ¿Cómo puedo saber que Dios me llamó? Entonces, preparamos este estudio para que usted y yo podamos aprender más sobre esto. Y lo estudio hoy, el Señor tiene un llamado para ti. El Señor tiene un llamado para todo el mundo. Pastor, ¿cómo así? Cálmate que nosotros vamos a hablar sobre esto. La primera cosa que debemos entender es cuál es el llamado de Dios. ¿O qué es el llamado? El llamado de Dios es el plan que tiene Dios para usted y para mí, para que cada una de las personas sean invitadas a seguir a Dios.
Un llamado es una vocación, una orientación, es algo especial para las personas. Lo llamado ocurre cuando sentimos algo nos llamando a seguir un determinado camino. Esto es un llamado. Pero vamos a hablar hoy de dos tipos de llamado. Tenemos dos tipos, solamente dos, pastor. Sí, solamente dos tipos de llamado. Lo primero tipo es lo llamado para todos, lo llamado universal, lo llamado que es para toda la gente, el llamado para aceptar a Jesús como su Señor. Este es un llamado que Dios ha hecho a todos. Usted y yo fomos llamados para conocer a Dios, para caminar con Dios y para aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Y lo segundo llamado es lo llamado individual. Pero vamos a hablar primero para todos. Para todos, primero, Dios te llama a conocerlo, a tener una experiencia con Él. Dios te llama a se involucrar con Él, a estar más cercano de Él, a conocer más con Él, a conocer más de Él. Y Dios te llama a conocer sus misterios. Dios tiene misterios que es para usted y para mí, cosas que para los seres humanos es algo que nosotros no podemos entender. Solo vamos a entender si estamos cerca del Señor. Y podemos ver esto en Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, el llamado del Evangelio es misterioso y por la voluntad soberana de Dios. Y cuando hablamos en predestinación, pensamos que algo, pero mira, tenemos dos tiempos de la predestinación. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó el hombre, Dios nos creó para sermos predestinados a ser sus hijos. Pero vino el pecado. Y el pecado nos separó del plan principal de Dios. Pero Dios sigue queriendo que usted y yo seamos hijos. Cuando vino el pecado, dejamos de ser hijos de Dios y pasamos a ser criaturas de Dios, como una cosa creada por Dios. Pero Dios sigue con el plan que usted y yo debemos estar junto con Él. Por eso, antes del mundo, Dios nos predestinó a estar con Él. Entonces, este es un gran misterio de Dios para mi vida y para tu vida. Pero el Señor sigue hablando en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó y de las tinieblas a su luz admirable. La verdad, nosotros somos elegidos. Esta es la belleza de la naturaleza misteriosa del llamado de Dios para nuestra vida, del llamado suyo y mío para sermos personas a llevar su palabra. Este llamado que Dios nos trae de las tinieblas a su luz maravillosa. Somos elegidos y cuando pasamos a ser elegidos,
Pasamos a ser elegidos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Pasamos a ser elegidos cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pasamos a ser elegidos cuando empezamos a caminar con Jesús. Empezamos el proceso de transformación que Dios tiene para mi vida y para tu vida. Esto es maravilloso, porque Dios ha hecho las cosas todas muy bien. Él llamó a usted y yo de las tinieblas. Nosotros estábamos perdidos. Ellos nos rescató. Ellos nos ha traído a través del sangre de Jesús para luz. Esto es maravilloso. En San Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Dios está obrando divina y misteriosamente en las personas, mediante su poder soberano. Nosotros somos nacidos del Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, empezamos una nueva vida. Y esto significa que como si fuera nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, somos nacidos del Espíritu. Y el Espíritu es como el viento que sopla donde quiera, como quiera, y ninguna persona sabe de dónde viene o de dónde va. Pero ahí está. Y así es el Espíritu, así es los misterios que Dios tiene para usted y para mí. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. No hay accidentes en el llamado de Dios. No hay improbabilidad. No, cuando Dios te llama, Él te llama para algo. Cada persona tiene una historia con Dios. Cada persona tiene una historia única de la obra regeneradora de Cristo. Esto se llama salvación y nosotros somos salvos a través de Jesús Cristo. Este misterio Dios da a quien quiera aceptar a Jesús como su Señor. Este llamado es muy importante para nosotros. Esto es el primero llamado que es para todas las personas. El Señor nos invita, ¿dónde está? El Señor nos invita a conocerlo, a tener una relación con Él. El Señor nos invita a estar con Él. El Señor nos invita a hacer su voluntad. El llamado de Dios también tiene un lado práctico. Y este lado práctico es cuando hacemos su voluntad. Los que son salvos, así como usted y yo, están llamados a obedecer a Dios y hacer buenas obras. Entonces vemos en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, usted y yo fuimos llamados y tenemos que tener un proceder digno. Tenemos que caminar de forma digna. Sí, esto no es para las personas que no tienen a Jesús. Esto es para usted y para mí que tenemos a Jesús. Sí, tenemos que caminar bien, caminar de la forma cierta,
Pablo habla aquí a los Efesios, habla que él es preso en el Señor. ¿Sabe qué es preso? Que es atado. Es que él no tiene más su voluntad propia. Él hace lo que Dios quiere que él haga. O sea, él está cumpliendo el llamado para todos, para hacer la voluntad de Dios. Y Pablo sigue en Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, soportándonos en amor, con toda humildad y mansedumbre. Esto es muy difícil porque usted y yo somos muy arrogantes. Nosotros somos muy llenos de nosotros. Nosotros somos muy superiores a todas las personas y somos muy arrogantes. No somos personas humildes, no somos personas que tenemos el mansedumbre en nuestra vida. Pero si usted quiere seguir a Jesús, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que caminar en amor, tiene que caminar en humildad, tiene que caminar en mansedumbre. Y Pablo sigue en Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, con solicitud. Nosotros tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Que nosotros vemos son muchas comunidades que pelean entre ellas para decir que ella es mejor que la otra. Por favor, si lo Dios es único, si Jesús es único, si lo Espíritu es lo mismo, tenemos que estar en paz. O sea, tenemos que caminar con solicitud. Es esto que Dios quiere que usted y yo hagamos. Efesios capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, nosotros, no importa cuántas iglesias existan, cuántas denominaciones existen, nosotros somos uno solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos un único espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros fuimos llamados para una vocación de caminar con el Señor. Esta es nuestra vocación. ¿Y cuál? Perdona. ¿Y cuál es nuestra vocación? Hacer la voluntad de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, la verdad, estamos en una relación más cercana con Él. Obedecemos sus mandamientos. Obedecemos su palabra. Vivimos su palabra. Entramos la paz y caminamos en la paz y el significado que buscamos de vida, de sermos uno en Cristo. Esto es el llamado que el Señor nos invita a todos. No hay distinción. A todos. Pero este es lo llamado para todos, pero tenemos un llamado individual. Ese llamado individual, además del gran llamado a amar y obedecer a Dios, algunas personas también reciben un llamado más específico. Eso no las torna mejor que los otros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Este llamado podría ser para hacer un determinado trabajo, asumir un ministerio en la iglesia, en la comunidad, a ir a algún lado a predicar la palabra del Señor. Ok, esto es un llamado individual y Dios nos llama a vivir para Él.
Lo primero llamado es vivir con Él. Y ahora es vivir para Él. Y vemos en Hechos capítulo 3, 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto es un llamado específico, un llamado en que el Espíritu ha dicho, apártame a Barnabé y a Saulo. O sea, ya estaba a camino, Dios ya tenía un llamado para ellos, para hacer algo, y si usted sigue leyendo el libro de Hechos, usted va a ver toda la obra misionera de Pablo y Barnabé, principalmente de Pablo, que siguió viaje por toda la Asia y llevó la palabra del Señor. Esto es muy, muy lindo, pero esto depende de nosotros vivir con Él, vivir con Dios o vivir para Él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, lo llamado individual, Dios tiene un plan para cada vida. Incluso cuando no recibimos un llamado muy en claro, una cosa que no está muy fácil de ver, sabemos que Dios tiene el control y nos guía en todo. Sabemos que cuando buscamos el Señor, hacemos todo por Él. Y Pablo habla acá a los colosenses, y o que habéis, y o que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor. Yo no hablo esto, yo no hago algo para el Señor en nombre del pastor Darcio. Yo no puedo hacer algo para que yo sea lo mejor, no. ¿O qué hacemos? Hacemos para el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado y Él nos llama para hacer esto. Entonces, usted me preguntaría, ¿cómo sé si la llamada realmente viene de Dios para mi vida? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo yo puedo identificar? ¿Cómo puedo tener esta seguridad? Pero tenemos que tener referencias, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso tenemos conociendo y viviendo la palabra de Dios, para nosotros conocernos más de Dios y tenemos estas referencias. Entonces, te voy a dar tres referencias bíblicas de tres llamadas. Tiene más en la Biblia, tiene muchas, pero te voy a dar tres que son muy, muy, muy importantes para todos nosotros. La primera, Dios llama a los débiles e incapaces. Usted puede decir, no, pastor, ¿sabe qué? Porque yo tengo esto, yo tengo aquello, yo no puedo esto, yo no puedo aquello. Mira, te digo, no habla conmigo esto. Habla con el Señor. ¿Usted cree que el Señor te va a pedir algo que usted no puede hacer? ¿Usted cree que el Señor te va a pedir algo que no te va a capacitar a hacerlo? La verdad, nosotros buscamos excusas. Nosotros buscamos estar en nuestro conforto y nuestra tranquilidad. No queremos, mira, estoy bien así. Pero vamos a ver a quién Dios llama que es débil y es incapaz. Éxodo capítulo 3, versículos de 1 a 8. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza.
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego, Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Así es, aleluya. Esto es lo llamado de Moisés, pero podemos ver que la vida de Moisés se puede dividir en tres sesiones únicas. La primera sesión son 40 años del Egipto. Si te recuerdas, los niños serían todos muertos y la mamá de Moisés lo puso en una barca y lo puso abajo del río y él fue encontrado por la hija de Faraón. Y la hija de Faraón lo pegó y lo cuidó y llamó como en un milagro la mamá de Moisés para cuidar de él. Nadie sabía que ella era la mamá de Moisés. Y Moisés se quedó 40 años en el Egipto, teniendo toda la instrucción, toda la cultura, todo del Egipto. Pero tuvo un problema ya. ¿Se te recuerda? Moisés se dio en cuenta que tenía una hermana llamada Miriam. Si usted lee el libro de Éxodo, usted va a ver todo. El final de Génesis, usted va a ver la vida de Moisés. Y él se dio cuenta que tenía una hermana, Miriam. ¿Cómo él podría tener una hermana si él estaba dentro del palacio de Faraón y su hermana era judía y era esclava? Cuando se dio cuenta de esto y supo que él era judío también, él estaba viendo que los judíos, todos ellos eran esclavos en el Egipto. Él se deparó con un soldado egipcio azoitando a un esclavo judío. Él se puso en el medio y acabó matando a los egipcios. Él mató al soldado egipcio. Este fue la primera sesión de la vida de Moisés. La segunda sesión de la vida de Moisés fue más 40 años cuidando de ovejas. Cuando él fugió del Egipto, él encontró una mujer y se casó con ella y empezó a cuidar de las ovejas de su suegro, ¿no? Entonces, él estaba ya
cuidando de las ovejas de Jetro y aprendió a cuidar de esto. Y la tercera parte de su vida fue más 40 años en el desierto, cuando el pueblo salió del Egipto y Moisés lo condució por el desierto. Pero tenemos un gran problema ahí. Tenemos un gran problema. Antes del problema, vemos que Dios preparó a Moisés. Pero Moisés era un hombre. Moisés tenía algunos sentidos y Moisés tenía o qué? Él sentía que él era incapaz de llevar esta misión, de hacer esta misión. Él era incapaz, no podría. Y si te recuerda, Dios habla con él y él dice que no podía hablar, que no podía, que no sé qué, que era mudo, que era no sé qué, no sé. Él decía que era inadecuado para esta misión, la misión de llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Él tenía miedo de los egipcios, sí, porque él mató un soldado egipcio, entonces él tenía miedo. Esos son los sentimientos de los hombres que usted y yo tenemos. La verdad, cuando no conocemos a Dios, tenemos todo esto. Él decía que no tenía talento para hablar, que no podría hablar y que no podría liderar el pueblo. No supe cómo liderar el pueblo. Pero la verdad, mis hermanos, es que Dios siempre da la solución. Cuando Dios te llama para algo, Él no te llama para te colocar en situaciones difíciles. Él te llama para te colocar en situaciones de confianza en Él, para que usted saiba que Él es Dios. O sea, la experiencia que Moisés tuvo fue grandiosa. Pero tenemos un segundo llamado, una segunda persona que Dios llamó. Y ahí decimos que Dios llama a todas las personas a la obediencia y la fidelidad. Es esto que Dios llama a usted y a mí para sermos obedientes y fieles a Él. Y vemos aquí en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Eli acostado con su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Eli dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que Jehová llamaba al joven y dijo, Eli a Samuel.
ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, había porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Aleluya. Este es el llamado de Samuel. ¿Quién Sí, era Samuel? Te digo, Samuel, el primer hijo de Ana. Si usted vuelve al capítulo 1 de Primero de Samuel, usted va a ver toda la lucha de Ana para tener este hijo. Ana era estéril, ella no podría tener hijos, pero ella fue delante del Señor y ha dicho, Señor, si me da un varón, yo te entrego en su casa. Entonces, Samuel era niño, no conocía a Jesús. Él no sabía quién era Dios. Él no conocía la voz de Jehová. Él no sabía. Él tenía que ser, ser entrenado por Elí, pero Elí no había hecho. Samuel no tenía miedo. No importa lo que pasaba. Él estaba viviendo con el Señor. Y Samuel fue un gran profeta de Dios, que ha traído al pueblo a conocer las cosas del Señor, a vivir los milagros del Señor. Y vemos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 20 y 21. y todo Israel, desde Dan hasta Barseba, conoció que Samuel era de fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, Dios nos llama a ser obedientes y fiel, porque nosotros vamos a tener el reconocimiento de las personas, así como Samuel tuvo. Samuel tuvo el reconocimiento de todo el pueblo que él era el profeta de Dios. Y vemos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. O sea, Samuel tenía la disposición. El Señor Dios nos llama, o como llamó a Samuel, cuando muy joven y antes que lo conocía el Señor. Esto es muy grandioso. El cuidado de Dios, como el Señor nos prepara, pero Él espera que usted y yo tengamos la disposición. Sabemos obedecer a Él y seamos fieles a Él. Lo tercero, Dios llama a su pueblo a hablar la verdad. Eso es terrible. Yo pienso que esto ocurre hoy, porque el pueblo que se dice pueblo de Dios, tiene muchos mentirosos, personas que no hablan la verdad, personas que están en pecado. Y nosotros vamos a ver este llamado de Dios para el pueblo hablar la verdad. Está en Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas
se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Un llamado tremendo cuando los serafines van hasta Isaías con una tenaz y pone en sus labios una brasa viva. Usted no sabe qué es un serafín, va en nuestro canal de YouTube. Nosotros hicimos un estudio sobre ángeles y hablamos sobre los serafines. Pero, volviendo al tema, Dios quiere que hablamos la verdad. Y la primera cosa, tenemos que reconocer nuestro pecado, así como Isaías reconoció que no estaba bien. Reconoció que estaban en medio de un pueblo que hablaba mentiras, que pecaba, que hacía cosas malas. Él ha hecho esto. Él reconoció. En Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. O sea, Isaías tuvo la disposición. ¿Y quién fue Isaías? Isaías fue aquel que escribió, fue lo primero que escribió sobre la vinda de Jesús. Fue el primero que escribió que Jesús venía para salvar la humanidad, que sería masacrado, que sería crucificado, que sería muerto. Isaías es el profeta de Dios que habló sobre la venida de su Hijo. O sea, Dios nos llama para hablar la verdad. Y muchas veces nosotros somos mentirosos. Muchas veces nosotros nos involucramos con el pecado, pero no nos involucramos con el Señor. O sea, nosotros tuvimos 3 ejemplos de llamadas que Dios ha hecho dentro de la Biblia. Y usted me preguntaría, ¿cómo sé si la llamada realmente viene de Dios para mi vida? La verdad, hermano, tenemos que tomar mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha de Dios contra nuestros deseos. Muchas veces tengo hablado con personas que me han dicho, no, porque Dios me habló para hacer esto. Y la verdad, esto es mentira, porque Dios no habló nada. Lo que ocurrió es que Él tenía un deseo. La llamada que viene de Dios para usted y para mí es muy en clara. No todas las llamadas provienen de Dios. Muchas veces nuestra llamada viene de nuestras tentaciones, de nuestros deseos, para que pecamos. La verdad es esto. Cuando yo hablo que Dios me habló, siendo que Dios no me habló, ya estoy en pecado. Porque es mentira. La palabra dice que lo cristiano su palabra tiene que ser sí, sí o no, no. O que pasa disto es del diablo.
porque el diablo es el padre de la mentira. Por tanto, debemos aprender a distinguir entre el llamado de Dios en mi vida y el llamado de nuestros malos deseos, nuestras malas voluntades que van a nos conducir al pecado. El llamado de Dios, él es muy tranquilo. Primero, esto es para que usted identifique si quien está hablando con usted es Dios o es su deseo. Un llamado de Dios nunca contradice las escrituras. Nunca. Usted ve en muchas religiones en que las personas unas matan a las otras por su Dios. Mira, si Dios es amor, si Dios es justicia, si Dios quiere cuidar de las personas, ¿cómo Él va a pedir para que yo quite la vida de la otra persona? Si Jesús ha dicho en su palabra, está en la Biblia, que yo tengo que amar a mi prójimo como si fuera a mí mismo. Mira, los llamados de Dios, Él no puede contradecirse con las escrituras. Y vemos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, nosotros tenemos armas espirituales. Si te recuerdas, nosotros hablamos sobre la armadura de Dios. Si no te recuerdas, va en YouTube y tenemos un estudio sobre la armadura de Dios. Entonces, la armadura de Dios es espiritual. Nosotros no vamos a ir peleando de brazo con otras personas. No. Vamos a pelear espiritualmente. O sea, nuestro llamado nos capacita, nos da armas espirituales. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, no puede contradecirte. Nosotros tenemos que estar en obediencia a Cristo, obediencia a la palabra. Entonces, Dios no me va a dar un llamado que va en contra de su palabra. Tenemos que dejar esto muy en claro. Porque muchas veces vemos personas que hacen misiones como si fuera turismo. No, eso no es de Dios. Turismo no es de Dios. Dios puede te enviar para un lugar, para predicar la palabra, pero para vivir allá un tiempo, no para ir allá por un par de días, un par de semanas. No. Para hacer un trabajo. Los llamados de Dios nunca contradice las escrituras. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, tenemos que estar en submisión a la palabra. Tenemos que estar listos con la palabra. Por eso tenemos todos los viernes los estudios de la palabra, para conocermos la palabra y para nosotros sermos capacitados y nosotros no seamos engañados por nuestros deseos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea,
nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cómo yo me preparo? ¿Me voy al gym? No, tengo que conocer la palabra. Esto suena obvio, pero confesamos que podemos ser sorprendidos y ceder fácilmente a un deseo que no se corresponde con la forma en que las Escrituras nos llaman a vivir. La verdad, vemos que muchas veces somos llevados al engaño. Si la cosa a la que te sientes llamado te está haciendo pecar, esto no es de Dios. Estoy siendo llamado para hacer algo. Mira, si te hace pecar, esto no es de Dios. No importa que quien te habló esto fue un pastor, fue un líder de su comunidad, no importa. Se va en contra de las Escrituras y se hace que usted peque, esto no es de Dios. La llamada de Dios a nosotros siempre nos acercarán más a Dios y nunca nos alejarán a su presencia, a su propósito. La Escritura tenemos que conocerla, tenemos que caminar, tenemos que ver lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Lo primero, para ver si es llamado desde Dios o no, es que no se contradice las Escrituras. Lo segundo, el llamado de Dios siempre va a traer paz. Pero pastor, yo tengo tanta dificultad. Mira, paz no es no tener dificultad. Paz es hacer la cosa ainda que tenga dificultad. Vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios, que sobrepasa todo lo entendimiento humano. Él va a traer paz. Ainda que usted esté en guerra, Él va a traer paz. Ainda que usted esté en tribulaciones, Él te va a traer paz. Esta es la paz que Dios quiere para nosotros. En Mateos capítulo 8, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El llamado de Dios tras paz y tras alivio y descanso para nosotros. Si Jesús ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él te va a dar alivio y descanso. O sea, si tu llamado realmente viene de Dios, Él te va a dar paz, te va a traer paz, te va a dar tranquilidad. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, tenemos que aprender de Jesús, tenemos que caminar con Jesús y tenemos que tener esta paz que solamente Él puede dar a usted y a mí. Si es un llamado de Dios para mi vida, no importa todas las dificultades que yo voy a tener, todos los problemas que tengo que enfrentar, yo voy a tener paz, yo voy a tener alivio, yo voy a aprender más del Señor. Y vemos en Mateos capítulo 11, versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, no hay nada pesado,
Ay, porque hacer la obra del Señor es muy duro. Mira, es duro si usted no confía en Dios. Es duro si usted está en su brazo, en su mano. La verdad, a veces Dios nos pide que hagamos algo grande y aterrador para usted y para mí. Aunque podamos sentir miedo, nuestros temores serán superados por la abrumadora gracia y la paz de Dios para hacer lo que Él nos pida que hagamos. No importa o qué va a pasar. No importa. O sea, si mi llamado realmente viene de Dios, yo voy a tener paz. Voy a tener tranquilidad. En tercero, una llamada de Dios puede venir con confirmación. Muchas veces nosotros tenemos dificultad para reconocer si es una llamada de Dios. Entonces, buscamos una confirmación en su palabra. Vamos a buscar ¿a dónde? En la Biblia, porque sabemos que los llamados de Dios no puede ir en contra de la Biblia. Podemos buscar la confirmación o Dios puede nos confirmar a través de una prédica. Escuchamos una prédica y, era esto. Habló conmigo. Nosotros hablábamos, yo pienso que hoy o ayer, sobre esto. Y Nirza me decía así, mira, nosotros no vemos más las personas diciendo, esta palabra Dios habló conmigo. La verdad, Dios habla con nosotros a través de una prédica. Y Dios te puede confirmar tu llamado a través de una prédica. Usted no necesita decir a nadie que está orando por un llamado, pero Dios te va a llamar si Él tiene un llamado especial para usted, un llamado individual. Él te puede confirmar a través de situaciones que están pasando. Dios puede usar o que quiera, puede usar una otra persona, puede usar un impío para hablar con usted. Pastor, ¿cómo puede? Sí, Dios usó la mula, la burra para hablar con su hijo. Dios puede hacer lo que quiera. Dios te va a confirmar de una forma. Nosotros cuando vinimos para acá o cuando recibimos el llamado del Señor para venir para acá, Dios habló primero con Nirza. Y Nirza hablaba así, Señor, si quiere que nosotros vengamos para acá, habla con él. Habla con mi esposo, no solamente conmigo. Y tuvo una serie de situaciones que nos ha hecho volver a la iglesia local donde Dios habló y Dios habló clarito conmigo. Yo quiero ustedes acá. Yo no quería. Y cuando hablé con Nirza habló, esto yo pedí al Señor. Entonces Dios puede usar una otra persona para te confirmar, ainda que usted no tenga hablado nadie para nadie. La verdad, muchas veces queremos que Dios nos responda como nosotros queremos escuchar. Y no es así. Veamos en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si usted tiene alguna dificultad, pida a Dios. Pida la confirmación de Dios y Dios te va a confirmar en sueño, en un texto bíblico, en una prédica, en una situación. Pida a Dios
Él te va a decir si este llamado es para usted o no. No se deje, no se permita engañar por sus deseos, por su voluntad. Ah, me gustaría tanto. Conocemos personas que le gustaría mucho de salir de su país, ir para otro país, pero mira, si Dios no te llama para hacer esto, no lo haga. No lo haga porque usted va a tener problemas. O sea, Dios, Él tiene control sobre todas las cosas. La cuarta forma de usted verificar si el llamado realmente viene de Dios es que el llamado de Dios siempre resultará en la gloria de Él. Es para gloria de Él, no es para su gloria, tampoco para mi gloria. Y nosotros tenemos que dejar esto muy, muy bien claro. Si bien nosotros, nuestros deseos carnales a menudo pueden beneficiarnos, ya sea engrandeciéndonos y beneficiándonos en última instancia, cualquier llamado de Dios apuntará para Él, no para mí ni para usted. Si su llamado parece tener mucho que ver con su felicidad, con su éxito, sin pensar, agradecer y dar créditos a Dios, probablemente no sea un llamado de Dios. O sea, nuestro llamado es para gloria del Señor. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, no es para gloria humana, es para gloria de Dios. Él dice que si pues coméis y bebéis, ¿o qué hacéis? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso que tiene que estar muy en claro. Si tu llamado es para satisfacer tus deseos, este llamado no es de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, la gloria de Dios no es mía. Después de todo, lo más importante que debe recordar usted y yo, al descubrir su llamado, es la obediencia a Dios. Se está buscando su voluntad con un corazón obediente, Él te aclarará. Él te va a aclarar, Él te va a mostrar, Él te va a decir cuál es tu llamado. Cuando lo haga con un corazón bueno, con un corazón de fondo de su corazón. O sea, nosotros sabemos ahora cómo es el llamado de Dios para nuestra vida. Son 4 puntos que usted puede chequear en el llamado que el Señor da para usted. Lo primero, si el llamado no contradice las Escrituras. Lo segundo, si este llamado te da paz, no te tembla, no te deja intranquilo. Si este llamado tiene confirmación, si este llamado es para la gloria del Señor.
Conclusión que llegamos es, la primera, sabemos ahora o que es un llamado de Dios. Sabemos que los llamados de Dios tienen dos tipos, un llamado para todos y llamados individual. Que esto, que es un llamado individual, no nos torna mejor que nadie. Somos igualitos. Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Somos las mismas personas, estamos juntos para hacer el llamado. Vimos 3 llamados que el Señor ha hecho de formas diferentes a Moisés, a Samuel y a Isaías, cada uno de una forma para que usted y yo entendamos que Dios no tiene formas. ¿Sabe qué es una forma? Una forma para ser todo igualito. No, Dios no hace esto. Dios tiene formas diferentes de hacerlo. Ya sabemos ahora cómo identificar si el llamado que tenemos es un llamado de Dios o es un llamado de nuestros deseos. O vamos más adelante, si es un llamado del diablo. Porque el diablo quiere que nosotros, nuestros deseos sean cada vez más fuertes. Ahora, la pregunta que viene es ¿cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? Usted no necesita salir de viaje, no. ¿Cuál es el llamado de Dios? Dios puede te dar un llamado dentro de su hogar, dentro de su casa. Dios te puede dar un llamado en su trabajo, en su familia, en su clase, en su escuela, donde quiera. ¿Cuál es el llamado de Dios para su vida? Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Este es el Dios que está sobre nosotros. El Espíritu del Señor que está sobre usted y sobre mí, que nos da esta autoridad. Entonces, hermanos, que nosotros podamos dejar que Dios pueda hacer lo que quiere en nuestra vida. Dios quiere usarte y quiere usarte grandemente, pero solamente ponte en sus manos. Deja que Dios esté controlando todas las cosas. Ponga su vida en las manos del Señor y usted va a vivir lo mejor de su vida en todo. Esto no quiero decirte que usted no va a tener problemas. No quiero decirte que todo te va bien. Quiero decirte que usted va a tener paz. Paz y la dirección de Dios sobre tu vida en nombre de Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, usted puede poner aquí abajo y nosotros vamos a responder. Si usted necesita de una oración, si usted necesita de una consejería, llámanos que nosotros estamos dispuestos a caminar con usted. Si usted tiene duda en su llamado, en su llamamiento de Dios, habla con nosotros y vamos juntos buscar del Señor la confirmación para que usted pueda hacer lo mejor del Señor y para que usted pueda vivir el mejor del Señor en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que tenemos la adoración familiar. Te invito
invito a estar con nosotros, con su familia, llama a sus vecinos, llama a quien quiera, para que nuestra familia siga creciendo en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te dé mucha claridad en aquel que Él tiene para tu vida. Dios te bendiga.